La verdad, pues falleció el maestro del jazz venezolano que realmente de alguna u otra forma marcó pues, el gusto musical por el jazz a varias generaciones de venezolanos, entre las que me incluyo, porque de verdad que lo que fue o lo que es Vitas Brenner y el maestro Jerry Weil pues hicieron tanto por la música venezolana. La música entonces en este momento, sobre todo el jazz, se encuentra de luto con el fallecimiento de Jerry Well a los 85 años de edad. ¿Te gustaba Jerry Well? Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Damaso. Me encuentro muy bien. Sí, los recuerdo, por supuesto, los dos, Brita Berner y Jerry Well. Mira, ¿cómo está el domingo de hoy hoy no hubo mucha jugada, no hay muchos juegos en pantalla, ¿no? No hay Fórmula Uno, no hay tenis, no hay béisbol, se acabó. Y fuera de los juegos de eliminatorias, ¿qué te pareció el de Venezuela con Brasil? Muy bueno el haber logrado históricamente un empate con Brasil en Venezuela. Es muy importante. Quiere decir que el equipo está bien. Hay momentos en que logra su objetivo y creo que fue un partido, aunque dominó Brasil, pero el resultado es lo que siempre manda y empataron. Eso estuvo muy bueno, muy bueno, muy Pero, emocionante. pero orgulloso del gol de Por Venezuela, supuesto, ¿cómo no vamos a estar orgullosos? porque es algo de un Histórico, gol de como todo se usa ahora, histórico. histórico y apocalíptico para Brasil, ¿no? Mira, Pero recuerda que ya que está hablando de estas cosas, que hoy es el amanecer gaitero y mañana es el día de la chinita. claro, claro, claro. Y bueno, y eso es muy importante. Mira, y me dice mi hermano, por cierto, que hay que esperar el juego con Chile, ¿no? Que va a ser este martes. Si le gana Chile, se mete en, ¿cómo se llama? En la clasificación. Qué bueno. Mira, y Porque la tenemos pelea que de... llevarle seguimiento a Bolivia, que es el que nos pisa los talones, Claro, y a Paraguay. wow. La Bolivia que venía de estar de último, ¿no? Uh -huh. En la cola. Mira, y la pelea esta Tyson, viralizada tu amigo Tyson. No, con a mí un, me de- pareció, con un desconocido influente, no, no, influencer, perdón, a mí me parece que, no influye bueno, en nada, pero es me influencer. parece Ah, pero ¿cómo la viste? que necesitaba dinero Tyson y bueno, porque ya Tyson está muy grande para ese tipo de pelea. Bueno, de todas maneras, mira, son 58 contra 27, ¿no? O sea, más que todo fue como un show. Fue como tratar de buscar una figura. Pero mira, entradas a $2 millones indica que más que un show es un evento legitimado para lavar capitales, ¿no? Totalmente. Así que es lamentable que ya esté a la vista, ¿no? Completamente. Mira, la situación con Venezuela, hemos querido titular lo del 10 de enero. ¿Se come Maduro la luz roja? Hay varios escenarios. Quisiera que los desmenuzaran poco a poco porque hay mucho en esta gran bola de lo que está ocurriendo de la actualidad con el tema de los jóvenes que fueron acusados de terroristas, imagínate, terroristas, y que fueron liberados. Hay escenarios sobre lo que pudo haber pasado, qué tipo de presión, pero dadas las circunstancias que están ocurriendo, ya Maduro fue invitado por la Asamblea Nacional para asumir el nuevo periodo el próximo 10 de enero. No hay nada que indique, a pesar de que el señor Edmundo González ha asegurado que va a estar allí el 10 de enero, nada que indique que se pueda, que pueda haber un cambio, un rompimiento, ¿no? Para, para que el candidato ganador en las pasadas elecciones, demostrado por estos números, pues pueda asumir y en consecuencia sea constitucional el nuevo cambio en Venezuela. ¿Cómo ves tú esta situación? Si puedes, bríndame algunos escenarios. Veamos de la perspectiva de Maduro. O sea, ¿qué ocurrió esta semana? Esta semana el presidente Trump va delineando su gabinete y introduce que el que va a manejar la política exterior de Estados Unidos va a ser Marco Rubio. Marco Rubio, como tú lo conoces muy bien, es un defensor de la democracia y la libertad y ha tenido una posición muy determinada
en términos a ello y sobre todo en cuanto a las dictaduras en el continente, contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ha sido realmente en eso una línea recta. Los escenarios que manejaba Maduro y que se lo han construido y que las narrativas que habían montado, su entorno era que Trump iba a negociar con él porque Trump se sentía defraudado por la oposición venezolana en su primer gobierno y que entonces ante esa situación Trump es un hombre que respeta a los hombres que son autoritarios y que tienen fuerza y que por lo tanto Maduro entraba en esa clasificación de Putin, del gordito de norcoreano, de Xi Jinping, y que entonces tendría una opción para entrar en una negociación en términos de los migrantes indocumentados que están hoy en Estados Unidos y que Trump mismo lo ha señalado que fue una estrategia por parte del régimen Maduro de enviar a estos grupos terroristas o delincuenciales a atacar a estadounidenses. En esa lectura se basan en una declaración de John Bolton cuando él estaba como asesor de seguridad de Trump y dijo que en un momento determinado él estuvo tentado a hablar con él y que lo detuvieron básicamente cuando por parte del Departamento de Estado y por parte del Consejo de Seguridad Nacional. Esa premisa la colocaron en vista de que es importante seguir buscando cómo legitimar a Maduro después del 28 de julio. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a Maduro? Que con gente que conoce la realidad venezolana, como acabamos de decir, Marco Rubio, que no tienes que contarle qué es lo que pasa en Venezuela, y con el asesor de seguridad, apellido Wolf, tampoco. Él fue uno de los que firmó la carta para que le dieran el premio Nobel a María Corina Machado. O sea que también conoce muy bien Venezuela. Vance, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay miembros del nuevo gabinete de Trump que no necesitas ponerlos, educarlos sobre lo que pasa en Venezuela y que conocen la realidad venezolana. ¿Qué hace Maduro? Tenemos que leer varias cosas que hizo Maduro entre la semana pasada y esta. Hay una cosa que ha pasado por debajo de la mesa que no se ha dicho mucho, que es que le pide al Papa Francisco que los proteja, que salve al pueblo venezolano, porque siente que puede haber una invasión de los Estados Unidos. Generalmente, Damaso, cuando uno le pide al representante de Dios o a Dios que te salve, es porque ya no tienes otra opción. O sea, cuando uno tiene una enfermedad terminal, uno siempre le pide a Dios que lo salve. Yo no estoy diciendo que aquí está en la fase final, pero él siente que está en una fase en la que es tan débil que tiene que pedirle al representante de Dios en la tierra que lo salve, porque así lo dijo, que salve a los venezolanos. Ante un escenario que es poco probable, porque nadie ha hablado de que va a haber una invasión por parte de fuerzas extranjeras. Yo creo que es más bien me salve ante el rescate, porque sabe muy bien que es posible que el precio por su captura vaya a aumentar. Entonces yo creo que él está buscando en ese lenguaje condicionado en que se ve reflejado en el pueblo, lo que ve es él, su salvación, y lo pide. Entonces tú dices, ok, aquí hay un elemento que llama la atención. O sea, definitivamente hay temor, hay miedo, porque uno hace eso cuando uno tiene mucho miedo ante una posible enfermedad terminal. Después vemos que después del asesinato al muchacho, al líder, al dirigente de Voluntad Popular. ¿De Voluntad Popular o de Mente Venezuela? Jesús Martínez. No, el Edwin Santos. Edwin Santos. El que hace poquito, hace un 10 días, que apareció ahí en el Táchira, ¿verdad? Y que causó mucho rechazo, ¿verdad? Y después tenemos la muerte de Manolín, como tú dijiste, ¿verdad? Por inacción del Estado bajo su custodia. Entonces tienes elementos que han despertado un clamor, o sea, la violación de verdad cruel por parte del Estado contra miembros opositores.
Entonces, ante esos dos eventos que son muy contundentes y que es un hilo conductor para todas las fuerzas opositoras, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en la que hay un clamor sobre esa violencia y esa forma despiadada en que se ha convertido la represión en Venezuela, y sobre todo, bueno, desde que llegó, ¿cómo se llama?, Diosdado Cabello al Ministerio del Interior. Entonces, él, en una búsqueda de utilizarlo esto como una herramienta para mostrar, liberó ayer alrededor del 10% de los que están hoy presos políticos en Venezuela, que son los mayores presos políticos en el continente. O sea, estos presos políticos no solo son víctimas de un sistema represivo, son piezas clave de un juego estratégico cuidadosamente diseñado por el régimen de Nicolás Maduro, donde los utiliza el sufrimiento humano como un comodín para distraer, negociar y perpetuarse en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que él sabe, si le pidió al Papa que lo buscara, que lo salvara, que orara por Venezuela, él dice, bueno, tengo que mostrar unas obras de caridad para poder mostrar esa buena voluntad. Y hace esto. Pero esto no tiene nada que ver, que uno se solidariza, por supuesto, con la libertad de todos, no solamente de ellos, de todos los que tienen que estar en libertad hoy. Y se alegra por la familia. Esto no tiene nada que ver, que ellos tienen todo, y así debe ser, porque es para mantener el control político por parte de Maduro entre esta búsqueda y minimizar los costos externos. O sea, lo que está viendo son sanciones, aislamiento internacional, protestas internacionales. Entonces, él lo que hace en eso. Y entonces, al liberar estos pocos detenidos, ¿verdad? Después de, como dije, de la muerte de Jesús Manuel Martínez, que es Manolín, y ¿cómo se llama? Como testigo de mesa, además. Y el otro como un dirigente de voluntad, que fue, dijimos, Edwin Santos, ¿verdad? Él no busca justicia ni reconciliación. Es una táctica de distracción. Entonces, aquí tenemos que manejarlo, porque mientras liberas estos pocos presos, mantiene más de 1.600 bajo la detención arbitraria. O sea, ahí en Venezuela todavía. Y estas liberaciones son una pantalla simbólica que oculta la perpetuación del régimen, de la represión. No, fíjate, Antonio, que, bueno, han soltado algunos, sobre todo los más jóvenes, que eran todos los periodistas, prácticamente, sin nombre, Daisy Peña, José Alvarado, Roland Carreño, Ana Guaita, Paul León, José Gregorio Camero, Gabriel González, Luis López, periodistas todos en este momento activos en Venezuela, ¿no? Te quería preguntar, porque, bueno, fuera de la situación en la que salen, aquí hay se evidencia un gran conflicto interno. No es para nadie un secreto que aun cuando el poder lo ejerce de Maduro, hay dos tendencias en este momento de poder, inclusive enfrentadas, ¿no? A ver, hace una semana, Diosdado Cabello había dicho a las madres, se refirió a las madres, mire, ¿quién los manda? ¿Por qué no estuvieron, por qué no hicieron nada para que esos muchachos no salieran a protestar el 29 el 29 de julio, ¿no? O sea, y además les negó la posibilidad de que salieran. Bueno, salieron una semana después. Cosa que resulta siempre ya acostumbrada cuando Cabello afirma algo y le sale todo al revés. Pero yo me tomé, a ver, he buscado información sobre algunos analistas del tema, de por qué Maduro decidió liberar a algunos presos políticos, ¿no? Después, todos postelectorales, no son presos antiguos, ¿no? Por ejemplo, está todavía nombres que ya casi prácticamente la gente ya tiene en el olvido y que de ellos ya no se habla nada, ¿no? Pero fíjate, uno de ellos, uno de los escenarios posibles con respecto a esta decisión ha sido la búsqueda de alivio internacional y la negociación política, ¿no? Están mostrando señales de apertura para reiniciar negociaciones políticas con la oposición. Otros dicen que es para ganar tiempo y dividir a la oposición, a presentar
estas escarcelaciones como con concesiones significativas. Algunos dicen que ya hubo una conversación con Biden, gobierno saliente en los Estados Unidos, que le había dicho que venía una negociación petrolera, una firma, tú y yo la comentamos en programa pasado, 4 petroleras norteamericanas que van a estar allí hasta, no sé, mediados del mes de mayo. Y también, por ese camino, reducir la presión de Estados Unidos y Europa para liberar recursos congelados o desbloquear acuerdos petroleros. También un control del descontento interno y manejo de la crisis. En ese caso, pues calmar las tensiones, prevenir estallidos masivos para el próximo 10 de enero y reducir la visibilidad de los presos políticos como símbolo de resistencia. Y por último, estrategia para evitar represalias futuras y aislamiento total, evitar ser llevado ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, de la cual te quisiera pedir un punto de referencia después de este planteamiento por la situación en la que se encuentra Karim Khan, prevenir represalias en caso de un cambio de poder interno y suavizar la imagen del régimen para debilitar la narrativa de oposición que denuncia constantemente pues, los abusos en los foros internacionales. Esos son los escenarios que he encontrado con respecto buscando una respuesta de por qué Maduro tomó esta decisión que parece que prela con lo dicho por Cabello. O sea, hay una guerra interna evidente, ¿no? Sobre todo con este tema dentro del régimen de la dictadura de la dictadura que se encuentra en este momento en el país. El gobierno, la nueva administración de Trump tiene muy nervioso, para ponerlo en esos términos, al mundo entero, por ser disruptor, por ser un hombre en la que tú no sabes con certitud cuál va a ser su respuesta. Entonces lo tienes que ver a través de su gabinete en algunos casos. Yo no sé si aquí conversamos una vez cómo decide Trump la muerte del general iraní Salmani. Cuando llega, con un Trump, ¿no? Cuando llega, había que tomar la represalia porque habían bombardeado el campamento de ellos en Irak. El Pentágono llega y presenta 5 opciones, que va desde lo más probable hasta el menos probable. Le hablen 5 opciones. Y el presidente toma la decisión, por supuesto. Y una vez tomada, hay que ejecutarla, como en todo país donde el presidente es la máxima figura de las Fuerzas Armadas y de la política exterior. Y él toma la decisión menos probable para el Pentágono, que era la eliminación de Salman. Él dice, vámonos con esta. Los tipos se miraron y dijeron, ¿cómo? Sí, vámonos con esta. Esa es la que menos ellos esperaban. Y tuvieron que implantarla. Y vimos que el resultado fue un dron que ni el tipo se dio cuenta. O sea, los Estados Unidos cuando toma la decisión, no hay cómo detenerlo. O sea, ellos tenían dónde el tipo, o sea, porque lo que te muestra esto es que ellos sabían cómo se movía el tipo, cuándo iba a llegar, cuándo iba a visitar, porque lo movieron en un desplazamiento que se estaba moviendo. O sea, que sabían por dónde iba a caminar, por dónde iba a moverse con su carro. O sea, y acuérdate que son acciones precisas, porque quirúrgicas, como dicen por allí. Quirúrgica, esa es la palabra que está buscando. Son acciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa situación, ¿qué puede pensar alguien que tiene muchos cables pelados con la administración que viene? Por ejemplo, Maduro tiene un cable pelado con el mejor amigo ahorita de Trump, Elon Musk. Ese es un pleito que Maduro se casó con Elon Musk después de las elecciones, que hoy es su mejor amigo. O sea, que sabe que es Venezuela y que podría decirle, bueno, en Venezuela no podemos seguir con un régimen como este, porque le habla al oído a Trump. Lo aconseja. Sí, le habla al oído. Entonces, se tiene un cable pelado con los israelitas, ¿verdad? Porque se puso a defender al Hamas y a Hezbollah. Se vistieron y todo con la indumentaria de ellos cuando hicieron esos actos. Y resulta que Netanyahu es uno de los mejores amigos de Trump también. Entonces, Netanyahu puede decir, bueno, pero es que en Venezuela hay un país que apoya, que le lava dinero a Hezbollah y a Hamas. Entonces tú dices, ¿cómo? Y entonces también
en esa búsqueda, y aquí no es porque pueda suceder, sino es un escenario, este sí es un escenario, donde la relación Trump-Putin sabemos todo que es muy buena. De hecho, él dice que una vez que él llegue, él resuelve la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces tú dices, si es tan buena, pueden haber una carambola y, ok, Ucrania y yo te dejo Ucrania y Venezuela, resolvemos una vez a Venezuela. Por eso yo creo que él se siente tan solo, porque además no fue recibido en los BRICS. Él esperaba refugiarse en los BRICS para tener la protección de China y de Rusia. Además, conversando ayer con unos amigos, me decían que ellos tenían la expectativa, y lo llamaron así en el alto gobierno, de yuanizar la economía, o sea, de llevar la economía al yuan. Y como una estrategia de mostrar poder, iban a expulsar a Chevron de Venezuela. ¿Por qué? Para mostrar también músculo. ¿Okay? Porque como iban a depender del yuan, no iban a necesitar los dólares frescos. Entonces, ¿para qué tener a una compañía petrolera dentro de Venezuela estadounidense que no depende del control de ellos, sino de los Estados Unidos, del que está en la Casa Blanca? Porque si le ponen las sanciones o no. Entonces ellos dijeron, ¿por qué voy a seguir dependiendo de ese factor externo? Entonces tú dices, ok, entonces también tienen ese elemento. Entonces cuando tú vas juntando todos los elementos que están ahí, los puntos, te va dando por qué tienen tanto miedo, además de lo que ya mencionamos inicialmente, que Ray Scott, aunque no ganó ser el jefe de la mayoría, pero va a tener una posición importante, fue el que dijo antes de despedirse, antes de ir a la reelección de su senaduría, vamos a pedir por ley que aumente el precio de la captura de Maduro, que eso también le pone una gran presión a Maduro. Entonces, cuando tú juntas todos esos elementos, ¿verdad? Tú dices, ahora sí entiendo por qué le pidió al Papa que orara por él. Porque no tiene otro, no tiene cómo entrarle. ¿Okay? Es decir, a ver, si te entiendo, Antonio. Quiere decir que, a ver, los principales factores que podrían influir en una decisión que respete los resultados del 28 de julio tienen que ver más con lo que podría pasar externamente. Estamos hablando de la llegada de un gobierno que tiene control sobre algunas influencias hacia Maduro, como el Trump, la llegada de un secretario de Estado que siempre ha tenido en la mira a estos gobiernos como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que a lo que puede ocurrir desde dentro, incluyendo el conflicto interno que te lo he mencionado ya en dos oportunidades en este programa con respecto a lo que puede estar pasando entre Maduro y Cabello, porque, a ver, mira, salen cositas por allí como por ejemplo el Potro Álvarez detenido un merengue. O sea, son como que una guerra interna entre aliados que cada quien está tratando de enfrentar por los negocios, ya bien sea por las instancias de poder, bueno, que demuestran que la presión es bastante fuerte, posiblemente de manera interna, es decir, estamos hablando de que el conflicto se puede resolver desde dentro de Venezuela. ¿Cómo ves tú esas dos? ¿Cómo lo podemos también Esos, ver ahí, Damas? Es cierto que me has planteado 2 veces y no le hemos entrado, pues como dices, no me has entrado ahí a torear ese capote que me habéis tirado 2 veces. Lo podemos ver también como el policía bueno y el policía malo. ¿Okay? El policía bueno, entre comillas, es Maduro. Bueno, y al Papa, él dice, él es el que da la orden al fiscal que revise los casos. Y el policía malo, ¿verdad? Que es el que quiere mantener el miedo, el terror, el terrorismo de Estado, se porta duro para que la oposición no se envalentone internamente, los factores internos. Este policía bueno es un policía bueno hacia el exterior, ¿verdad? Y el policía malo es hacia adentro. ¿Por qué? Porque si tú coordinas las acciones entre lo que está pasando en el exterior y lo que puede hacerse en términos
la lucha no violenta en Venezuela, si eso se coordina y coincide, jaque mate para el régimen. Entonces, cuando tú ves a un policía malo, ¿verdad? En la que te dice, y yo no sé si tú has tenido esa experiencia, que te paran dos fiscales o dos policías, ¿verdad? Que viene y te dice, tu licencia y tal, y tú no, ponemos que te vencía. Bueno, esto te sale, te tengo que quitar las placas del carro. Y el otro por el otro lado habla con tu acompañante, si has acompañado. No, chico, dale algo, que yo creo que vamos a resolver. Entonces, el policía bueno siempre te persuade a que se puede llegar a una solución y el policía malo siempre te está diciendo que es tu peor condición para que al final, en vez de darle $10, le des 100. O sea, porque como este te está presionando y te pone muy nervioso, ¿verdad? La negociación son 10, $15, $20 y aquel te lo lleva, te eleva el costo. Entonces yo creo que aquí lo que estamos en un escenario en ese sentido. Es cierto que ellos tienen que dar señales para aquellos que también dentro de sus filas, ¿verdad? Que están ahorita también en una posición de debilidad, empiecen a mostrar que es mejor tener unas decisiones que pueda buscarse una solución en Venezuela, pero que entonces ellos dicen, no, esa no puede ser, y entonces toman como represalia, pues, en ese sentido, como lo vimos con Tellechea, pues, cuando. Y aquí hay algo bueno para cerrar, Damaso, aquello que nosotros hablamos de Tellechea, que lo dijimos en este programa. Nosotros dijimos, Tellechea no es un hombre, no es un caso de Diosdado. ¿Te acuerdas? Dijimos, es un caso entre Delcy y Maduro. Y cuando salió la luz pública, que el ministro de Industria es el que está conduciendo la venta de monómero, que es, ¿cómo se llama? Alessat. Entonces tú dices, ok, ¿te acuerdas que dijimos? Esto tiene que ver algo con Alessat, que este descubrió y que se lo llevaron Maduro, y Maduro dijo, no, un momentico, yo me corté un brazo con, ¿cómo se llama? Como con Tarek, el Alzamí, pero con este no. Porque lo de monómero es una compra, es una autoventa en la que se están comprando por 300 millones una empresa en Hong Kong donde aparentemente, supuestamente, está detrás Alessat. Pero esa jugada no la está haciendo Alessat por sí mismo, la está haciendo con Nicolás Maduro. Entonces, claro, ahí se sacrificó a Tellechea, que ya ni se menciona. Entonces, cuando tú dices, ok, pero es que se están. No, están dentro de esa búsqueda, dentro de todos esos renglones de que todavía se pueden apoderar, ¿verdad? Yo lo llamé un tuit raspando la olla, porque ellos hay un posible escenario de que puedan salir del poder si todo se coordina y sale bien. Pues sí lo hay, existe ese escenario. Porque fíjate, nos llama la atención que mucha gente tenía confianza en lo que podría suceder, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. Ya todos sabemos que hay hasta unas medidas, ¿no? Se ha como que ha pasado como por debajo de la mesa los casos. Inclusive tengo entendido, le leí a alguien en un tuit, a un colega, que posiblemente ya le haya quitado el caso venezolano al señor de la Corte Penal Internacional, a Kare Kalin. Y bueno, quería saber porque de repente, justamente cuando estamos esperando la decisión de la Corte Penal Internacional, surge esta situación. Así que el tema venezolano es un tema de geopolítica internacional muy obvia, evidente. O sea, se están manejando muchos factores allí que inclusive llegan a cortar cabezas en un organismo como la Corte Penal Internacional. Detrás de eso creo que está la Aquí CIA, no por tuvo cierto. tanto que ver el régimen como tuvo que verlo Israel. Okay. Aquí fue una jugada, acuérdate que él le actúa muy rápido con los hechos que hubo en la Franja de Gaza. Con Netanyahu. Y para no dejarlo solo, actúa también contra Putin. Y a los dos, y al jefe de Hamas, por supuesto, le pide una orden internacional de captura por crímenes de lesa humanidad. Eso fue
inmediata. Y los israelitas, tú sabes que ellos, la inteligencia de ellos es muy buena, la mejor, es catalogada como la mejor del mundo en este momento. Bueno, empezaron a buscarle por dónde purungar sus debilidades, pues, y encontraron este tipo de situación que él tiene y la sacaron a la luz pública. Y por lo tanto, la combinaron el grupo de venezolanos que estaba siguiendo este caso, un grupo, consiguió no solamente por ahí, sino porque la hermana de la esposa de Karim Khan es la defensora, está en el equipo defensor del equipo de Maduro. Entonces se querellaron con él. Entonces él tiene una querella por eso, por conflicto de intereses, y tiene el caso de la denuncia del abuso, por abuso de eso, del Me Too, de los movimientos Me Too, de una muchacha que trabaja en la corte. Entonces, aquí lo importante es que se determine rápidamente quién es el fiscal que va a seguir con el caso de Venezuela para que prosiga esta situación. Recordemos que otro de los elementos para la liberación es que hay una comisión de la CPI en Venezuela en este momento. Entonces, por eso él se quiere mostrar como él se está portando bien, él es Maduro, para que no le sigan creando casos, pues, porque si tiene todos estos cables que hablamos, pelado. Y además... Mira, pero esto va a retrasar más el tema de... Eso va a retrasar, por supuesto. Por la Corte Penal eso va a tomar un tiempo que se quería que fuera en esta etapa final, pero como tú iniciaste esta conversación, Maduro se va a juramentar el 10, la probabilidad es alta, tiene una probabilidad que lo haga, pero los costos que va a pagar juramentándose por el consumo, el golpe de Estado, la soberanía popular, va a ser también muy alto. O sea, él está apostando a jugar con fuerza, pero entonces la fuerza la va a recibir él, ¿verdad? Porque definitivamente si hay algo que a nivel internacional y a nivel nacional todo el mundo sabe, es que Maduro no ganó esa elección. En la última encuesta de Megaanálisis, el 92% dijo que Maduro no ganó esa elección. Entonces, él no tiene esa legitimidad de origen y por lo tanto eso es lo que más le afecta a él en esa juramentación del 10 de enero. Además, el costo que significa para todos estos gobiernos el hecho de que, bueno, nada, que un régimen basado en el narcotráfico, pues sencillamente pueda resolver no acatar la decisión constitucional y soberana de un pueblo, sino que sencillamente se pasa la democracia por delante. Así que, bueno, creo que vendrá presión internacional después del 10 de enero, en caso de que Maduro, como bien lo estamos ya diciendo, va a tragarse la luz roja en caso de que se trague la luz roja, van a venir presiones internacionales y muy evidentes, también sanciones económicas y diplomáticas, divisiones internas dentro del régimen, porque, bueno, seguramente van a haber algunas lealtades fracturadas. Ahí el factor de la clave militar va a ser importante porque no todo lo que no la gran cúpula militar representa a las Fuerzas Armadas. Bueno, por supuesto también un impacto económico porque podría enfrentar dificultades en los próximos días adicionales al desconocimiento electoral que desencadena pues una toma de decisión de este tipo. Y a pesar de lo firmado por Biden, pues por supuesto, yo no sé si tú conoces mejor que yo el tema petrolero de cuando, bueno, se estaba esperando que el primero se tomara una decisión, el 1 de diciembre, con respecto a Chevron, pero yo creo que de alguna u otra manera, posterior al 20 de enero, algunas de estas medidas se puedan derogar, ¿no? Sí, Biden todavía tiene una opción que para salir no tan... Biden Biden tiene una opción okay, porque él podría pedirle a Chevron a partir del 1 de enero, de diciembre, porque todavía no ha consumido diciembre. Acuérdate que se renueva cada mes, por 6 meses. Decirle que se suspende la licencia. Y al suspender la licencia, ellos tienen que desescalar las operaciones en 6 meses. Entonces, Biden tiene una opción. Lo que pasa es que el dolor que están viviendo, el duelo que viven con la derrota que tuvieron contundente, tanto en las cámaras, en las dos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y el voto popular, no
creo que estén en este momento, estén pensando en este tipo de situación. Ojalá. Protegió Citgo contra los bonos, los tenedores de los bonos 2020. Lo pateó para vivir. Eso fue una acción. Y vamos a ver, ojalá, porque si sigue moviéndose aquí el equipo de las Fuerzas Democráticas conversando con la administración para lograr una acción, una señal, porque aquí lo que se está buscando es una señal. Y también así como la que se está buscando por parte del nuevo gobierno, ¿no? Tú te imaginas que un Marco Rubio diga, Maduro, se te acabó tu tiempo. Hermano, si hay una señal de esa de parte de Marco Rubio, si están asustados ahorita en Miraflores, no dormirán. Pues la información que uno maneja desde Venezuela es que hay mucho miedo sobre el nuevo gobierno. Sí tienen miedo. Y eso hay que reconocerlo. Y ahí es cierto que hay miedo por parte de la fuerza democrática para poder protestar en una lucha no violenta por la represión que hay. Pero también ellos tienen miedo. ¿Okay? Mucho miedo. Las señales que se pueden esperar para poder tomar las decisiones que corresponden en la lucha no democrática, en la lucha no violenta, perdón, son estas, las señales que estamos viendo, un Marco Rubio, ¿verdad? Todo lo que estamos observando por parte de la nueva administración que viene, y que creo que hay que concentrarse en eso y seguir, como lo decíamos, Damaso, en la época de las elecciones, confiar en el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González, porque ellos están conduciendo esta lucha para alcanzar que Venezuela regrese a la democracia. Es decir, que política internacional para Trump, ¿tú crees que terminará siendo importante el patio trasero, como lo llaman, ¿no? Nicaragua, fíjate, Cuba y Venezuela, tanto como resolver el problema de Ucrania o del Medio Oriente? Fíjate, todos sabemos que Trump es narcisista. Eso no se lo puedes quitar. Trump es un hombre que quiere dejar un legado. Tampoco se lo puedes quitar. Trump no tiene otro periodo. Este es su último periodo. ¿Okay? Sus próximos 4 años, sus próximos 2 años, porque si no lo hace bien, pierde las elecciones medio término y pierde la mayoría que tiene hoy, que puede hacer lo que quiere. Si tú ubicas todos esos elementos dentro del Trump, tú dices, ok, él quiere dejar un legado. El mejor legado que él tiene en términos de la región, ¿verdad?, es que vuelva a ser un continente que sea democrático. Ese es su mejor legado para la región. Lo podemos después ponerlo en términos económicos, de lo que se llama nearshoring, donde que tú trasladas las empresas aquí porque te estás peleando con China. Todo eso lo podemos agregar. Pero políticamente y con Marco en la cabeza, el mejor legado que él puede dejar es una región de la democracia reina. Es la forma de gobernar. La gobernabilidad en la América sería la democracia. Es la única región que tiene una carta democrática. Entonces, ese es su mejor legado, porque lo encuentra con 3 dictaduras, ¿verdad?, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y él la puede entregar con toda, siendo democracia, pues todos sabemos que hay un juego ahí, sería como un efecto de naipes en una torre. Venezuela pasa a democracia, Nicaragua podría flaquear, porque a Nicaragua la tendrías que sacar del acuerdo de libre comercio que tiene Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos. Cuba no tendría los subsidios que tiene hoy, los dineros que dispone, y tendría una crisis interna muy fuerte. Entonces, y el resto, estamos viendo candidaturas como la de Dávila ahorita en Colombia, que sería una buena candidatura para la democracia, ¿verdad?, por lo que representa una candidata externa, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver posicionamientos de candidatos que tienen una visión democrática, libertaria, de creer en la economía, ¿verdad?, de mercado libre, que cree en la propiedad privada. Y yo creo que ese sería uno de los grandes legados de Trump que puede dejar una vez que deje la presidencia en el 29, porque entrega en enero 29.
Antonio, nos están, bueno, vamos a leer algunas inquietudes, ¿no? El señor Guillermo Moro 2 dice aquí, vamos a poder preguntarle a Ignacio, a Antonio de la Cruz, Ignacio, mi padre. Antonio de la Cruz, si tiene información sobre los rumores de algunos detenidos del régimen. Mira, por ejemplo, nada se ha hablado de Rocío San Miguel. Quedó en el olvido completamente. Ni siquiera en este momento, cuando se están discutiendo, o sea, se pelean, se presiona para que haya, por lo menos suelten a la mayoría. Mira, creo que la negociación era soltar a la mayoría de los presos políticos, pero nada más han hecho, creo que 102, 103, 107, dice, por ejemplo, aquí tal cual, el foro penal, 107 presos confirma escarcelados en la crisálida, Tocorón y Yare 3. No, María Corina ha dicho, Damaso, María Corina, ajá, Norbert Parra está diciendo ahí que no se escucha. No sé si es él o es el resto. bueno, no sé, ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho perfecto, Bueno, perfecto. entonces yo también, entonces Él tiene que vamos, revisar. Él tiene que vamos a ver revisar. si revisa. Bien, bueno, mira, te quería finalizarles diciendo que María Corina, por lo menos hasta este momento, ha afirmado que los presos políticos liberados sufrieron daños irreparables. Imagínate, los que están soltando, que están allí desde julio, el 29 de julio. Imagínate lo que ha pasado con el resto de demás. No se sabe, ¿no? Creo que les prohibieron hablar sobre la manera como fueron torturados dentro, adentro de estos organismos. Es que ¿qué pasa? ¿Cómo ve Maduro? ¿Cómo utiliza a estos presos políticos? Como piezas de un tablero de poder. O sea, pero este no es un escenario, no es invulnerable en eso. O sea, porque cada movimiento del régimen revela sus prioridades y sus temores. Por eso te habla, hay muchos temores que nos proporcionan oportunidades para desafiarlo en sus propios términos. Yo creo que aquí lo que hay que cambiar las reglas de juego, que era lo que estábamos diciendo. O sea, no solo hay que denunciar, porque hay que hacer la denuncia, y es cierto lo que dice María Corina, los daños son irreparables para todos los jóvenes, eso no lo va, eso va a quedar una huella ahí en su vida, sino actuar con precisión estratégica y controlar la narrativa. Aquí no se puede que la liberación de estos presos tape, ¿verdad? En un juego de contraposición de imagen, como lo llaman los periodistas. La muerte, vuelvo a decir, las dos muertes, una bajo el régimen y la otra por una acción de un asesinato a un dirigente popular. Porque además el de, el de Manolín, conocido como Manolín, fue porque fue testigo de Mesa. Él lo agarran porque fue testigo. Y al otro porque era un miembro que movilizó las bases. Entonces, eso no puede tapar. O sea, la liberación de los presos hay que festejarla y hay que liberar. Pero no puede olvidar lo otro. Eso no puede. Porque así solo podemos transformar el sufrimiento de los presos políticos en una fuerza que exponga las debilidades del régimen y acerque a Venezuela a un futuro de justicia y libertad. Entonces, yo creo que la lucha por estos derechos humanos tienen que seguir teniendo el primer orden. Y esos 1.600 más de 1.600 que quedaron adentro, ¿verdad? Tiene que seguirse denunciando y luchando por ellos. Dicen aquí también, ¿cómo se saca un régimen que no acepta ningún tipo de negociación si tampoco se hace nada por la fuerza? Eso quiere decir que pasarán los 4 años del gobierno de Trump y no lo sacan. Ellos apuestan a eso, bueno, más o menos así. Creo que, bueno, una actitud, o sea, digamos, una percepción un poco negativa de hasta ahora de lo que ha ocurrido y cómo se siente la gente impotente, ¿no? Ante un régimen que es capaz de hacer cualquier cosa como esto que estás diciendo tú justamente, Antonio. Y querían hacer hincapié también en presos políticos como los periodistas, que todavía no han soltado ninguno, y como la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, de quien ya nadie habla y de quien, bueno, parece que la tiene como el régimen como una presa particular de algunos de los altos funcionarios del régimen. ¿Qué ha pasado con Lula? Lula huyó de este conflicto con Maduro, le tuvo miedo Lula a Maduro.
No, no le tuvo miedo. Acuérdate que él fue que le puso la piedra de tranca para entrar a los BRICS que estaban ligando ellos. No, lo que ocurre es que Lula, que es un hombre de la izquierda, y ahí se equivocó nuevamente Tarek cuando lo insultó, que dijo que era un representante de la CIA. ¿Verdad? Recordemos esa declaración de Tarek que después tuvo que salir a desmentir el canciller Iván Gil. Él, con los gobiernos demócratas se siente como un actor para buscar una solución. Pero llega un gobierno republicano donde está Trump, que Lula internamente lo asocia a Bolsonaro, que es su gran enemigo internamente. Entonces, mostrarse como colaborador de Trump en una solución en Venezuela. Él dijo, me lavo las manos como Poncio Pilato. Se los dejo a los judeos que lo juzguen. Y entonces yo creo que aquí lo que Lula usó, porque además tenía la presión del Partido de los Trabajadores, PT, para que no siguiera presionando en una solución donde sabe que Maduro ya no tenía cómo justificar el decir que había ganado las elecciones porque nunca iba a presentar las actas. Y aquí Celso Amorín, que era la pieza que estaba utilizando eso, entonces él lo que hizo fue básicamente decir, el problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. O sea, se salió, pero eso no quiere decir que lo vaya a reconocer el 10 de enero. O sea, va a tener un distanciamiento, pero no va a romper relaciones. No creamos que va a romper relaciones con Maduro. ¿Y Petro sí lo reconocerá? No, yo no creo que Disculpa que me entrometí. no creo que lo va a reconocer, pero ya no le va a lavar la cara. Recordemos que cuando él llega a la presidencia, él lo empezó a invitar a foros que hacía en Brasil para que fuera aceptado. Recordemos aquella en la que el presidente Lacayo Pou, muy astutamente, porque le habían dicho que no podían estar grabando, él tenía su teléfono en Instagram y muestra cuando él habla. Y te estás riendo porque te acordás. Y le saca en vivo todo lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que eso Lula no va a incurrir nuevamente en ese efecto. Porque además, acordémonos que el pleito con Guyana, la búsqueda esa de Maduro para poder justificar un estado de conmoción ante las elecciones nacionales del 28 de julio, Lula tampoco observó eso con buenos ojos, con una posible invasión a Guyana, y el Maduro tampoco colaboró en ese sentido. Entonces yo creo que no le va a ir bien. O sea, Lula no lo va a acompañar al cementerio, pero va a estar ahí. Va a estar pendiente del velorio. Sí. Mira, nos dice aquí Lucy Horta, una excelente seguidora de tus análisis, Antonio. Dice, sueño con escuchar este programa donde el tema del que hablen finalmente sea ese. Maduro cayó. Sueño que bueno, yo no tengo ese... Si ya Maduro cayó, el programa no creo que lo tendremos, pues ya cayó. Sí, Maduro, pero el tema finalmente sea Maduro cayó finalmente. Hablaremos y diremos, bueno, sí, fue muy bueno y vamos a hablar de la Venezuela que viene. Claro. Ya cayó. En ese caso, sí. Pues, en ese caso tendríamos eso. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Bueno, mira, a ver, Elizabeth, una última inquietud. Sí, ¿por qué lo queremos ya? Pero como dice Antonio, es un trabajo que se está haciendo y Trump quiere dejar su legado. Eso sí sí lo son movimientos estratégicos que logren al final lo que queremos, que es no se entiende, no se entiende bien, Elizabeth, pero bueno, me imagino que estás haciendo alusión a el tema que está hablando Antonio sobre el legado que quiere dejar Trump en América, ¿no? En el patio, como dicen allí, de los Estados Unidos, con respecto pues, a todos estos movimientos de izquierda que se han venido generando en los últimos años. Sí. Me imagino, ¿tú cómo lo ves? Llega Chávez. Chávez dice, no hay un mundo unipolar. En ese momento está dominando Estados Unidos, pues después de la caída del muro de Berlín. Él se enfrenta y había creado, después de la caída del muro de Berlín, Fidel Castro, que no se quería quedar fuera, con Lula, el Foro de Sao Paulo. Y Chávez se
nota con el socialismo del siglo XXI en esa línea y empieza a financiar todos los movimientos a través. Por eso él quería ponerle la mano a PDVSA para poder darle recursos a todos estos movimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Él financia y empezamos a ver una ola roja en la América. Entonces, pero bueno, esto, Chávez muere, esto se desgasta, los precios del petróleo caen, Venezuela entra en una crisis económica y los financiamientos empiezan a disminuir y empezamos a ver una América que empieza a moverse hacia el azul, o sea, hacia la libertad. Definitivamente llegamos ahorita a un momento donde podríamos decir, si lo vemos como ¿verdad? O una aguja del reloj de esos que hacen así, ¿verdad? Va y ven. Estamos acercándonos al punto máximo de moverse hacia la democracia y la libertad. Yo creo que los grandes gobiernos hoy están viendo, y lo estamos viendo por los resultados que está produciendo Argentina. Argentina controló ya la inflación, el mes de octubre es 2,2%. Empieza a verse inversión, cierto que hay mucho desempleo, pero empieza a haber buenos resultados en términos económicos, en términos de bienestar social. Entonces yo creo que si y esto lo genera la confianza, lo que también genera. Entonces, si esto se consolida y con y recordemos que Javier Milei fue invitado a Mar-a-Lago, fue el único presidente invitado al encuentro que hubo el miércoles en Mar-a-Lago, donde estuvo con sus amigos, el Musk y Trump. Entonces, y Marco Rubio también estuvo ahí. Entonces, yo pienso que esto va a favorecer a la región, vuelvo a decir, por el nuevo ciclo de elecciones que viene. Está la elección de Uruguay y ojalá gane el candidato de la calle Pop, porque el candidato de Mujica sacó el 42%, Pepe Mujica, pero los otros iban divididos. Ojalá, para continuar con un Uruguay con un gobierno de centro derecha. Y así vamos a empezar a ver en Chile, que también viene el nuevo ciclo, pues va a empezar los ciclos del 26, del 2026. Mira, Fabián Horacio 101 nos dice, bueno, considero que si Maduro no deja el poder en este segundo gobierno de Trump no hay solución. Yo quisiera decirles también que, a ver, se está haciendo un análisis, ¿no? En este programa con Antonio sobre lo que tenemos, ¿no? En la balanza para determinar, bueno, si Maduro, que está buscando la manera de juramentarse ese día, lo logra a pesar de las presiones, hay elementos para que haya un cambio antes de esa fecha. Hasta ahora quisiera equivocarme, pero todo parece indicar que sí, que lo asume a pesar de los costos que tendrá que pagar tomando una decisión que lo coloca como un dictador, como un presidente de facto allí, ¿no? Entonces, ¿qué comentario final puedes decir? Yo cerraría con esto. Maduro en este momento tiene sus mejores oportunidades para ir a una negociación, para una transición en Venezuela. Esas son, ahorita él goza de sus mejores cartas para poder negociar. En términos de que él puede decir, bueno, mire, sí, vamos a ir a una transición, vamos a garantizarnos la parte política por parte de él, de no ser encarcelado. Cuando digo lo político es que no vaya a ser encarcelado, ¿verdad? Por la situación, por los crímenes que ha cometido. Y él puede tener capital político que le pueda durar dentro de su partido y dentro de lo que viene en Venezuela. Y entrar en ese juego democrático, porque, como lo han señalado mucho, o sea, el hecho de perder el poder en este momento no quiere decir que no vayas a tener una oportunidad futura. Lo vimos con Lula, está regresando Trump ahora. O sea, lo hemos visto con muchos que han dejado el poder, que han reconocido que perdieron y que han regresado. ¿Okay? Entonces, él podía mantener esas condiciones para poder asegurar. Si él no lo hace, ¿verdad? Bueno, sus costos van a ser muy altos porque no va a tener esos beneficios. Entonces, yo si fuera alguien cercano a Maduro, le diría, busquemos la manera de negociar como lo dijo. Lo que pasa es que para ellos es muy duro. Vamos a negociar con María Corina Machado y su equipo, con el equipo de
del Mundo González. O sea, o si no quiere María Corina, con el Mundo, porque es el presidente electo. Porque con el Mundo, como diplomático, puede manejarse una mesa de negociación extraordinaria en términos de los términos, en términos de respetarse. Entonces yo creo que esa es su mejor opción y es la mejor opción para el país, porque nadie quiere que se dé un escenario donde él, por mantenerse en el poder, pueda suceder eso que le está pidiendo él al Papa. No lo digo yo, lo está pidiendo al Papa él, ¿verdad? Que eliminen al pueblo venezolano, que es él, o sea, no es el pueblo venezolano. Y él lo está pidiendo. Yo no estoy poniendo eso en mis palabras, yo no quiero que eso ocurra, ¿verdad? Porque para después no digan que tú y yo estamos promocionando un magnicidio. No, para nada. Él lo pidió al Papa Francisco. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz, amigo. En esta conversación, esto es una conversación, yo no estoy haciendo un show aquí con este programa. Estamos haciendo un conversatorio sobre la situación del país un domingo por la tarde, ¿ok? Con el amigo Antonio de la Cruz, que como ustedes saben es director ejecutivo de Interamérica Tren. Este live podcast también lo van a tener en mi cuenta de Instagram, @DamasoJiménez, también en la cuenta de Antonio de la Cruz, de la Cruz Piso, y por supuesto en cada uno de nuestros canales de YouTube. Nuestros canales de YouTube lo pueden tener para poder compartirlo, si a bien quieren hacerlo, y también pues para verlo por esa otra vía. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, amigos, y será pues hasta una nueva oportunidad, a ver qué vamos a analizar cada día en el tapete de lo que viene ocurriendo, que es tema de interés, ¿no? Periodístico también, para todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, y a los maracuchos, feliz Día de la Chinita, que la pasen muy bien mañana, que nosotros seguro, Damaso y yo, vamos a estar pensando en ese momento. Sí, así va a ser. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, muchísimas gracias, Antonio. Tú agradeces los likes, ¿verdad? Tú agradeces los likes. Que no... Igualmente, a todos los que nos puedan dar like por este programa. Hasta luego. Chao, un placer.